Buenos días, aula 92 Pre San Marcos. ¿Se escucha el audio? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, buenos días. Gracias, Jean-Pierre. Muy bien. Semana número 12, la Amazonía. Es un tema que ya desarrollamos. Uno de los... ¿Por qué la Amazonía? Porque está atravesado o se formó bajo la influencia de río Amazonas. ¿Sí? De río Amazonas. Es la cuenca colectora de mayor extensión. La cuenca colectora de mayor extensión. ¿Sí? Está atravesado por la línea ecuatorial. Por lo tanto, forma parte de baja latitud. Y sabemos que el río Amazonas nace en el Perú, ¿no? Nace en la cordillera arequipeña de... Respuesta, chicos. ¿Cuántos conectados tenemos en clase? 18, 20, 26. 26 estudiantes. El río Amazonas nace en una cordillera que forma parte de la región Arequipa y comienza con la letra C. ¿Cuál sería la respuesta, estudiantes? Buenos días, participamos. Otra letra de ayuda. Tiene más de 1000 afluentes, el río Amazonas, ¿no? El río Amazonas tiene más de 1000 afluentes. Respuesta, chicos. ¿En qué cordillera nace el Amazonas? En una cordillera del departamento de Arequipa. Si fallamos, normal. Estamos para aprender. 27 estudiantes que están en contacto. Vamos. Cordillera de Chila. Se encuentra en la región Arequipa. ¿Ya? El río Amazonas nace en el Perú, cruza Colombia, desemboca en territorio brasileño. Los afluentes del Amazonas, ¿sí? Los afluentes del Amazonas nacen en Ecuador, Venezuela, Bolivia, por lo tanto, 6 países y 2 países que se encuentran en zona de influencia de río Amazonas. Estamos hablando de los países de Guyana y Surinam. ¿Sí? Surinam. ¿Cuántos países, pregunta examen de admisión, forman parte del Tratado de Cooperación Amazónica? 8 países. Pero el río Amazonas atraviesa el territorio de Brasil, de Colombia, ¿no? Pero sus afluentes del Amazonas nacen en 3 países y 2 países que forman parte de zona de influencia de la cuenca hidrográfica de mayor extensión. Respecto a la Antártida es un continente que se encuentra en el Polo Sur y pregunta que ya formulamos, ¿no? Es mayor reserva de aguas criológicas. ¿Por qué la Antártida es una zona de mayor reserva de aguas criológicas? ¿Por qué el agua se encuentra en estado sólido en la Antártida? ¿Cómo inciden los rayos solares a la zona
a zonas de alta latitud. ¿Cómo llegan los rayos solares a zonas de alta latitud? Esto sería círculo polar ártico y en geometría la respuesta sería la radiación solar a zonas de alta latitud inciden tangencialmente, ¿ya? Inciden tangencialmente. Por lo tanto, ¿por qué en la zona polar existe mayor reserva de agua dulce? Por la forma como inciden y además la Antártida es un continente y sobre dicho continente hubo acumulación de agua en estado sólido. ¿Y por qué el agua se encuentra en estado sólido? Porque es una zona de menor temperatura. ¿Y por qué es una zona de menor temperatura? Por la forma como llegan los rayos solares, que es tangencialmente, ¿ya? Eso es lo que vamos a explicar en la clase de hoy. Luego, el artículo 68 de la Constitución Política, por el artículo 68, el Estado crea áreas naturales protegidas por el Estado, ¿sí? Áreas naturales protegidas por el Estado, como por ejemplo parques, santuarios y reservas. Claro, hay otras unidades de conservación, por ejemplo, coto de caza o refugio de vida silvestre o zonas reservadas, pero el Estado crea áreas naturales para proteger comunidades de plantas o ecosistemas o especies en peligro de extinción. Aparte de haber sido reconocido por el Estado, también la UNESCO, un organismo de la ONU, va a proteger, espacios naturales, ¿ya? Espacios naturales. Y esos espacios naturales tienen como núcleo, un parque nacional o un santuario nacional, pero predomina parques. El corazón de una reserva de biosfera, la parte central que es el núcleo, es parque nacional o santuario nacional. Toda reserva de biosfera tiene 3 zonas, pero siempre el núcleo es parque nacional. ¿Qué tienen en común parque y santuario? ¿Cuál es la similitud de parque y santuario? Escribe en la parte superior. Parque nacional es zona intangible o es zona tangible. ¿Qué tienen en común parque y santuario? ¿Es A o B? Aula 92, responder por chat o audio. 37 estudiantes. ¿Ya? Respuesta, chicos. Vamos. A o B. Respuesta. Aula 92. ¿Podemos participar? Letra A. Gracias, Anthony. Letra A. 3 estudiantes. Dos estudiantes más. Sánchez. Letra A. Una participación. A ver, Jean-Pierre, letra A. Listo. Y la respuesta que es marcar, y fue pregunta del examen, que son áreas intangibles. Por lo tanto, una reserva de biosfera, un territorio o espacio natural protegido por la ONU, es decir, por la UNESCO, tiene como núcleo o como parte central a una zona intangible, que puede ser parque o un santuario nacional. ¿Ya? El tema de la semana número 12. Reserva de biosfera. Dije hace un momento, la Amazonía em, eh, es la
cuenca hidrográfica de mayor extensión. Es la cuenca hidrográfica de mayor extensión. ¿Ya? La Amazonía. El nombre de Amazonía es por el río Amazonas. Mira, aquí está. Y nace en el Perú. Ya está. En la cordillera de Chile. Dije, cruza por 3 países. Pero sus afluentes nacen en Ecuador, nacen en Venezuela y también en Bolivia. Son 6 países. Guyana, Surinam. Se encuentra en zona de influencia. En cambio, Guyana Francesa. ¿Qué es Guyana Francesa? ¿Es una colonia? ¿Es una semicolonia? ¿Qué condición tienen? ¿Qué condición tiene Guyana Francesa en el año 2023? Participar. ¿Qué saben de Guyana Francesa? Saberes previos. Tienen información. Y la respuesta que pueden dar forma parte de saberes previos. Y según eso puedo continuar explicando. ¿Qué es Guyana Francesa? Una colonia, semicolonia, es territorio francés en Sudamérica. ¿Cuál es la condición? Su capital es Cayena, ¿no? De Guyana Francesa. Listo, chicos. 2 alumnos. ¿Qué es? Colonia, semicolonia, territorio francés. Letra A, colonia. Letra B, semicolonia. Letra C, territorio francés en Sudamérica. ¿Cuál es la clave correcta? Jara plantea C. 2 estudiantes más. Ana Rosa, Jara, territorio francés. Solís, territorio francés. Rojas, Alarcón, territorio francés. Correcto. Esa es la clave. Es departamento de ultramar de Francia. Tenemos un satélite en órbita construido por el Estado francés o empresa francesa. Y el satélite tiene por nombre PeruSat-1. Y el PeruSat-1 se puso en órbita desde Guyana Francesa. Los habitantes de Guyana Francesa tienen la nacionalidad francesa, territorio francés en Sudamérica. ¿Ya? ¿Y por qué la Amazonía es rica en biodiversidad? Y la respuesta es que está atravesado por la línea ecuatorial. ¿Ya? Todo territorio atravesado por la línea ecuatorial tiene biodiversidad. Por la forma como llegan los rayos solares perpendicularmente, alta temperatura, alta humedad, alta precipitación. Y la precipitación permite el desarrollo de vegetación exuberante. ¿Ya? Por lo tanto, si existe hojas, existe fruto, entonces también existirá animales. Alta biodiversidad. La Amazonía es importante. ¿Ya? Muy bien. La Antártida. La Antártida, voy a ampliar. Eso es lo positivo de clase virtual. Se puede ampliar. ¿Listo? Pregunta que se formuló, ¿no? La Antártida tiene 2 escotaduras, es decir, 2 entrantes. ¿Ya? 2 entrantes. Mira, ¿eh? Mar de Ross y Mar de Weddell. Pero vamos a analizar. No se ve bien. Por retroceder. ¿Ya? Más o menos, esto es 0 grados. Quiere decir que este es el meridiano base.
meridiano base, 0 grados. Por lo tanto, el planeta ha sido dividido en dos partes, hemisferio oriental, hemisferio occidental. ¿Sí? Hemisferio oriental, occidental. La prolongación del meridiano base es el meridiano de 180 grados. Este es el hemisferio oriental. El hemisferio oriental es una meseta. Contiene rocas de mayor antigüedad. Rocas de mayor antigüedad. Fue parte de Gondwana. Gondwana y Laurasia fue parte de Laurasia. Entonces, las rocas de mayor antigüedad se ubican en el hemisferio este, en el hemisferio oriental. El hemisferio oriental es una zona asísmica, ¿sí? El hemisferio oriental es el lugar donde se registró la menor temperatura, menos 89 grados Celsius, en una estación soviética denominada Vostok, ahora estación rusa, ¿sí? En cambio, hemisferio occidental tiene cordillera, ¿ya? El hemisferio occidental tiene zonas de erupción volcánica, ¿ya? Es zona sísmica, zona volcánica, ¿ya? Y en el mar Antártico predomina krill, ¿ya? La Antártida, por la forma como llegan los rayos solares, sobre la Antártida hay mayor reserva de agua dulce. La Antártida influye en el clima mundial y la red trófica comienza con el krill. Entonces, ahí radica la importancia de la Antártida. Cualquier pregunta, marcas la clave correcta analizando. La Antártida influye en el clima mundial, ¿ya? Y la red trófica en la Antártida comienza con el krill, ¿ya? Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Amazonía. Mira, dice localización. Se ubica en la parte central, ya en la parte central y septentrional de América del Sur, la parte septentrional. No está en la parte meridional, ni 100% en la parte occidental, sino en la parte central y septentrional. Algunos textos dicen más de 7 millones de kilómetros cuadrados. En un texto dice 7.2, en otro texto dice 7.4, pero lo correcto es la cuenca hidrográfica de mayor extensión. La cuenca hidrográfica de mayor extensión comprende el territorio de, o cruza, dijimos, por 3 países. Sus afluentes nacen en 3 países y dos países que están en zona de influencia. Y Guyana Francesa, de acuerdo, Guyana Francesa, que no es parte del tratado. Esto fue pregunta del examen. Del Tratado de Cooperación Amazónica. Pregunta de examen. Países que forman parte del Tratado de Cooperación Amazónica son 8 países. ¿Ah? 8. Cuidado con marcar Guyana Francesa. Solamente 8 países. Y representa el 4,9% del área continental mundial. ¿Sí? Muy bien. Características. Cuando se explicaba un tema ya desarrollado en hidrósfera, por ejemplo, decíamos lo siguiente. Hidrósfera. 100% de agua. 100% de agua. El 97%
es agua salada, presente en los océanos. ¿Ya? Muy bien. El 3% de la hidrosfera, el 3% de la hidrosfera es agua dulce. El 3% de la hidrosfera es agua dulce. Por lo tanto, el 3% de la hidrosfera es el 100% de agua dulce. El 3% de la hidrosfera es el 100% de agua dulce. Listo. 1, 2, 3. El 69% de agua dulce se encuentra en estado sólido. ¿Ya? Es agua en estado sólido. Es agua que está presente en los glaciares. 69%. El 30% de agua dulce es agua subterránea. Y el 1% de agua dulce, no de la hidrósfera, son todos los ríos, lagos, lagunas, riachuelos, etc. Y el agua que se mueve, se desplaza de A hacia B, se desplaza debido a la acción o la intervención de la gravedad. Se mueve por gravedad. ¿Ya? El agua en movimiento se denomina aguas lóticas. Aguas lóticas. ¿Qué es agua lótica? Se refiere a ríos. Se refiere a masas de agua que se desplazan de un punto a otro punto. En cambio, lagos y lagunas es ejemplo de aguas lénticas. Por lo tanto, el 1% sería, redondeando, el 100% de aguas lóticas y lénticas. De todos los ríos del mundo, jóvenes, de todos los ríos del mundo, marcas así, la vertiente o la cuenca del Amazonas representa el 20% de aguas lóticas. El 20%. El 20% de los ríos del mundo. Entonces, la mayor reserva de agua dulce forma parte de la cuenca del Amazonas. La mayor reserva de agua dulce en movimiento, de aguas lóticas que desembocan en los océanos. ¿Sí? Si ahora el recurso importante es petróleo, es gas, en el siglo XXI uno de los recursos importantes será el recurso agua. ¿Sí? Y este río nace en el Perú. ¿Ya? Y como es atravesado por la línea ecuatorial, las lluvias generan vegetación exuberante. Más de la mitad. ¿Por qué en la Amazonía existe más de la mitad de los bosques húmedos tropicales? Por la alta precipitación. Listo. Por la alta humedad. Por la forma como llegan los rayos solares. Pero siempre la presencia de árboles es por la alta precipitación. Durante el fenómeno del Niño, en la costa norte, llueve excesivamente y eso permite que brote vegetación. Pero si deja de llover, desaparece forma de vida. Entonces, para la existencia de forma de vida, es importante la precipitación pluvial. Y como hay vegetación exuberante, marcas así, biodiversidad en flora y fauna. La Amazonía es una zona de alta biodiversidad. ¿Sí? Por ejemplo, este árbol retira de la troposfera
de la baja atmósfera retira dióxido de carbono? El dióxido de carbono de origen antropogénico, de origen humano, retira, es un sumidero de CO2, pero bota como desecho oxígeno. Y está aclarando, mira, región continental que más oxígeno produce. O sea, de la parte continental donde se produce más oxígeno es en la cuenca del Amazonas. De la parte continental, ¿ya? Continental. En un tema desarrollado, dijimos, la parte externa de la geósfera es la corteza terrestre. Solamente vamos a analizar la parte externa de la geósfera, que es el 1% de la geósfera. Es la capa es la más delgada. Es donde nos encontramos. Esta corteza se divide en cial y cima, ¿sí? Corteza terrestre. ¿Qué porcentaje de la corteza terrestre es agua? El 71% de la corteza terrestre está cubierto por masas de agua. El 21% de la corteza son continentes, rocas, continentes. Entonces predomina masas de agua. Y en el mar existen algas microscópicas conocidas con el nombre de fitoplancton. Fitoplancton. Entonces, ¿dónde se produce más oxígeno? En los océanos. El productor de oxígeno son los océanos, porque representa el 71% de la corteza terrestre. De la parte continental es en la cuenca del Amazonas, ¿de acuerdo? De la parte continental, pero a nivel mundial, oxígeno, fitoplancton, ¿ya? Muy bien. Luego, la última viñeta se refiere a rica diversidad cultural. En el Perú, tema desarrollado, se hablan 48 lenguas originarias. ¿Dónde se habla el mayor número de lenguas? Participen, pueden activar su audio o pueden digitar. Ya es un tema ya desarrollado. A ver, ¿con cuántos estudiantes estamos? 43 estudiantes. Listo. En el país se hablan 48 lenguas originarias. ¿Dónde se habla el mayor número de lenguas? ¿En la zona andina o en la zona amazónica? ¿Dónde se habla el mayor número de lenguas? En amazónica. Amazónica. Correcto. Amazónica. Correcto, Solís. 44 lenguas originarias se hablan en la Amazonía, en el Perú. Y pueblos originarios de Bolivia, de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Surinam, de Guyana. Entonces, hay una rica diversidad cultural. ¿De acuerdo? Una rica diversidad cultural. ¿Listo? Muy bien. Solamente en el país, 48 lenguas originarias. Lenguas, ¿ah? No pueblos. Hay 55 pueblos originarios. 4 andinas, 50 amazónicas. ¿Ves? Entonces, eso ya fue pregunta. Respuesta que debe marcar, pues hay una rica diversidad cultural. Pueblos originarios. Muy bien. Legislación, pregunta de exámenes. Está integrado por 8 países. 8. El Tratado de Cooperación, 8 países. ¿Ya?
Cuidado, dije con incluir a Guyana Francesa. 8. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo del Tratado de Cooperación Amazónica? Mira lo que dice. El objetivo, finalidad, el propósito del tratado. Promover el desarrollo armónico. Promover el desarrollo armónico. Mira, esto fue el año de 1978. 1992. Cumbre de la Tierra. 1, 2 y 3. Cumbre de la Tierra. Esta zona de intersección. Color rojo. Naturaleza. Sociedad. Actividad económica. Esta zona de intersección. Cumbre de la Tierra del año de 1992. Ese punto de intersección, ¿qué nombre tiene, chicos? Desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible. Listo. Desarrollo sostenible. Esa es la respuesta. Desarrollo sostenible. Cumbre de la Tierra. Agenda 21. Desarrollo sostenible. Recién en el 92. Pero en el 78, mira, promover desarrollo armónico. Quiere decir que el hombre establecido en la Amazonía convive con la naturaleza, impulsa actividad económica en armonía, en equilibrio. Mira, es un precursor de desarrollo sostenible. ¿Ves? El quien habla tenía 10 años, en el 78. ¿Listo? Precursor. Listo, chicos. Amazonía. Cualquier pregunta ya tiene respuesta. Amenazas. ¿Cuál es la amenaza de tema desarrollado? Tema desarrollado. Mira, tiene secuencialidad de los temas. ¿Cuál es la amenaza principal que afecta a los recursos naturales? A la flora, a la fauna, suelo. ¿Cuál es la amenaza principal? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Con la letra D. Con la letra D. Amenaza. El hombre es un ¿qué? El hombre se comporta como del Paleolítico superior. ¿Qué cosa es? Depredador. Es un depredador. Depredador. Depredación. Ejemplo, la deforestación. Es ejemplo de depredación. ¿Sí? Mira, se ha perdido 74,6 millones de hectáreas de bosques. Depredación. Marcas así. El principal problema que afecta a los recursos naturales en la Amazonía es la depredación. Es un depredador. Causas. Concesiones mineras. El Estado. En nuestra legislación, ¿no? Dice los recursos naturales, ¿no? Renovables y no renovables, es patrimonio del Estado. Pero ¿qué dijimos en el artículo 66, párrafo 2? El Estado entrega en concesión a particulares. Y el concesionario es el dueño de moléculas de gas. El concesionario es el dueño del oro, cobre, plata, zinc, ¿sí? O del petróleo. Entonces, la depredación es a través de concesiones mineras. ¿Listo, chicos? Concesiones mineras. Una concesión que quiere decir que hubo concurso, amañado no, pero hubo un concurso y alguien ganó. Un empresario ganó el concurso. Ese ganador se llama concesionario, autorizado por el Estado para extraer petróleo, pero para extraer petróleo o gas tiene que deforestar.
talar bosques. Extracción de petróleo y gas, está ligado a las concesiones mineras. Aumento de centrales hidroeléctricas. Aumento, incremento. Para represar el caudal de los ríos y construir bloques de concreto, pues tienes que deforestar. El desarrollo en infraestructura en la Amazonía es el responsable de la depredación. Otro tema que se explicó en el gobierno del doctor Alejandro Toledo, que está ya preso en el Perú, pero todos somos inocentes mientras no haya sentencia judicial. En su gobierno se construyó la carretera interoceánica, ¿no? Claro, fue iniciada en otro gobierno, pero se culminó en el gobierno de Alejandro Toledo. Entonces, la construcción de carreteras como la interoceánica generó deforestación, es decir, la depredación de los bosques. La agricultura, el colono o el concesionario, si es concesionario es agricultura intensiva, es agricultura comercial, ¿no? Y el colono desarrolla una agricultura extensiva, por lo tanto, se establece un punto, aquí está la carretera, me quedo en este lugar y comienzo a deforestar los bosques del lugar para convertirlo en zona agrícola migratoria, extensiva. La adjudicación de tierras. Mira, ¿ve? La adjudicación de tierras. La ley de comunidades nativas, ley de comunidades campesinas. Las tierras comunales es propiedad comunal. Entonces tiene que modificar normas. Y para quien modifican las normas o leyes es el Congreso. Y como tienen mentalidad todo empresarial, pues modifican, adaptan según las necesidades y hubo cambios en legislación, en normas, y con el cambio se adjudicó tierras, ya sea un agricultor industrial, y con autorización ya legal se establece en la Amazonía, en un punto de la Amazonía, aquí está, deforestación, expansión agrícola. Es una realidad. Y los pueblos originarios gritan, levantan su voz de protesta, pero nosotros nos enteramos a través de las redes. En Lima vivimos bien, no hay mucha protesta. La protesta está en el interior del país, en el interior, porque ellos son los afectados por el cambio de legislación o de normas. ¿Ya? Entre principales consecuencias, esto fue causas, consecuencias, causa-efecto. ¿Ya? Causa-consecuencia. Destrucción. La tala va a generar pérdida de hábitat y al perder su espacio de desarrollo una especie, desaparece. Reducción de biodiversidad. Y si hay menos bosques, habrá menor producción de oxígeno, ¿sí? Y habrá concentración del dióxido de carbono. Y el incremento de dióxido de carbono va a atrapar mayor porcentaje de energía y la temperatura media global continuará en ascenso. Entonces, una consecuencia también es el calentamiento global. Destrucción del patrimonio natural mundial. Estamos arrasando en Madre de Dios. Estamos arrasando el patrimonio natural mundial. Algunos por el calentamiento global se generan incendios forestales de origen natural y otros provocados
¿no? Para continuar ampliando la zona agrícola. Consecuencias. Hoy día puedo ir a la selva y contemplar. Yo puedo comparar porque he viajado cuando tenía 17 años a la selva y todo era verdor. Regreso después de 15 años, fue humanizado, fue convertido en zona agrícola y cada vez que retorna a la selva hay modificación. Por lo tanto, si continuamos con este ritmo sin planificación, pues el medio natural es el más afectado y por ende, a largo plazo, los perjudicados seremos los seres humanos que habitamos en el perímetro o somos parte de la Amazonía. Conclusión, el ser humano es el ser vivo más inteligente, pero es un depredador. No hemos cambiado. ¿Listo? Cualquier pregunta sobre la Amazonía, clave correcta. Previo análisis. La Antártida. La Antártida. Aquí sí se nota, me parece sí. Mira la Antártida. Pregunta examen. 2 escotaduras. Mar de Weddell, 2 entrantes. Y Mar de Ross. Mar de Ross. ¿Sí? Meridiano, base de Greenwich, prolongación, el meridiano de 180 grados. Por lo tanto, dije hace un momento, el meridiano divide al planeta en 2 mitades, hemisferio oeste y hemisferio este o hemisferio oriental o levante, ¿no? Levante. Hemisferio poniente. Hemisferio poniente. Donde hay actividad volcánica, ¿ya? Y donde hay accidentes, ese es en el hemisferio occidental, ¿ya? En cambio, en el hemisferio oriental es una meseta conformada por rocas de mayor antigüedad, rocas del Paleozoico, rocas del Precámbrico, las primeras rocas que se formó existen en la Antártida. Por lo tanto, la Antártida, esta parte de la Antártida, la Antártida oriental, fue parte de Gondwana. Gondwana fue parte de simplemente Pangea. ¿Ya? Eso es. La Antártida. El pico más alto de la Antártida, el monte Vinson. El pico más alto, ¿no? Monte Vinson. Se ha suspendido reclamos territoriales. Se suspendió reclamos territoriales por el Tratado Antártico. Localización, 60 grados latitud sur, según el Tratado Antártico. Tiene su forma es casi semicircular o circular, pero con 2 escotaduras, Mar de Weddell y Mar de Ross, ¿no? Mayor reserva de aguas criológicas. Clima, ¿cómo inciden los rayos solares? Tangencialmente. Por lo tanto, clima polar, clima polar, clima gélido, clima muy frío, pero seco. Profesor, pero si hay abundancia de agua. Claro, hay agua, pero en estado sólido. ¿Sí? Cuando esta palabra seco, la pregunta es tema de desarrollo en clima. Seco, ¿a qué se refiere? ¿A qué elemento climático está relacionado la palabra seco? Elemento climático. Precipitación. Precipitación. El compañero plantea precipitación. Precipitación. Y otro compañero, a ver, participemos. Seco, el lugar es seco. ¿Qué cosa es seco? Humedad, profe. Humedad. El otro compañero plantea humedad. Listo. Nos quedamos con A o B.
Participen. A o B. Seco. El lugar es seco. Digiten, por favor. Digiten en el chat. Estoy observando. Quiroz, la última participación, dijo desarrollo sostenible. Solís, la Amazonía. Cortés, en la selva. Ramírez, C. Estoy observando, chicos. Vamos. 2 estudiantes. 1, 2, 3. B. Jean-Pierre, B. Y marcas así. Seco se refiere que en el lugar hay escasez de vapor de agua. ¿Y por qué no hay vapor de agua? Miren la temperatura. Miren la temperatura. ¿Ves? Si el clima es muy frío, no hay vapor de agua, pues. El agua está presente en estado sólido. ¿Ya? ¿Hay abundancia de agua en la Antártida? Sí, pero en estado sólido. Pero no hay humedad. A eso se refiere seco. ¿Ya? Y la precipitación es en estado sólido. Listo. Temperatura de verano. Mira, enero, verano. Enero es verano. Diciembre, enero, febrero, hasta el 21 de marzo. En la costa, en esta parte, 0,4 grados. En el interior, en la parte central, menos 40 grados. En la estación de verano. Verano. Listo. Mira, julio, 21 de junio, julio, agosto. Julio es invierno. En la costa, menos 23 grados. En la parte central, menos 68 grados. Invierno. ¿Sí? Por lo tanto, la Antártida está bajo 0 grados. La pregunta es, chicos, ¿Perú tiene presencia en la Antártida? Sí tenemos. Nuestra visita a la zona antártica ¿es en verano o invierno? Pueden digitar verano o invierno, solamente la letra inicial. V Verano. o I. Verano. Nuestra visita es verano. Ya está. Verano. Listo. Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Bailón, Cortés, Alarcón. Pregunto. Jean-Pierre, correcto. ¿Por qué la atmósfera de la Antártida? ¿Por qué la atmósfera de la Antártida es translúcida? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué la atmósfera de la Antártida es translúcida? Ahí tienes la respuesta. ¿Por qué es translúcida? Porque es un lugar seco. Es un lugar transparente. Por lo tanto, en la Antártida, por las condiciones de humedad, que es seco, existen observatorios astronómicos y climatológicos. Observatorios para estudiar al espacio sideral, para hacer estudio de tipo de estrellas, los componentes del universo, cómo se encuentra el universo, estático o móvil, o en movimiento, se encuentra en expansión. Entonces los científicos confirman que nuestro universo se encuentra en expansión. Si se encuentra en expansión, quiere decir que hace millones de años tuvo un punto de inicio, ¿no? El Big Bang es la teoría más aceptada. Así es. Entonces, hay bases científicas en la Antártida. Recursos naturales. Recurso, dije, útil al hombre, pero lo que es útil es natural. ¿Ya? Ejemplo, agua dulce. Entonces pregunta, mayor reserva de aguas criológicas, agua en estado sólido. Solo el 2% del territorio alberga vida vegetal en la estación de verano. Pero, mira, cuando tenía tu edad,
La Antártida tenía un espesor de 2,5 a 2 kilómetros de espesor. Cuando tenía tu edad, en los cursos de geografía no aparecía pastos naturales, o pastos, o formas de vegetación. Pero ahora existe, por el cambio climático. ¿Sí? Pero se visualiza en verano. En invierno está cubierto por masas de agua, en estado sólido. Muy bien. Fauna. Mira, ve. Pingüino, Adelaida, emperador, ave que perdió la capacidad de volar, ¿no? Gaviotas, cormorán antártico, foca, ballena, es santuario de ballenas, ¿no? De orca, cachalote, 200 especies de peces que soportan baja temperatura. ¿Imaginas? Pez adaptado a menos 20 grados Celsius. Un pez. Un pez que soporta 10 grados, menos 15 grados en el fondo del mar. Por lo tanto, los científicos son así. ¿Por qué? ¿Qué tiene este tipo de pez que soporta bajas temperaturas? Y cuando se descubre, experimento, inoculación. Como el mártir de la medicina peruana, Daniel Así Carrión. Entonces, sí, existen formas de vida de peces adaptados a bajas temperaturas. ¿Por qué no se congela? ¿No? Muy bien. Pregunta de examen, jóvenes. Krill. ¿Qué cosa es krill? Red base de la cadena alimenticia. La cadena alimenticia en la Antártida comienza con el krill. ¿Ya? Muy bien. Tiene gran potencial minero e hidrocarburos. Gran potencial. Pero si está cubierto por masas de agua en estado sólido con un espesor medio de 2 kilómetros, y sé por conocimiento de otras especialidades que el hidrocarburo tiene origen orgánico, que se formó con restos de seres vivos. ¿Y por qué en la Antártida existe petróleo? Solamente confirma que la Antártida, en el pasado, hace millones de años, tenía vegetación. Pero su ubicación no era pues en el Polo Sur, sino cerca a la línea ecuatorial, deriva continental, teoría tectónica de placas. Y esa forma de vida ahora es petróleo, es gas, es carbón. Y como dije, fue parte de Gondwana, por lo tanto tiene recursos mineros. Si hay roca, hay recurso minero. Entonces la Antártida es una zona rica en recursos naturales. Y Perú debe tener presencia. ¿Por qué? Porque solamente se suspendió reclamos territoriales por el Tratado Antártico. Se suspendió reclamos territoriales. ¿Ya? ¿Cuándo se firmó el Tratado Antártico? En el 59. ¿Y cuándo entra en vigencia? En el 61. Como son parte del ciclo ordinario, 1957, 1958. Julio a julio. ¿Sí? Año, cambio de color. Año Geofísico Internacional. 57-58. El mundo es bipolar. Mundo socialista, mundo capitalista. Pero en el año geofísico, los mejores científicos de los dos mundos se unen para estudiar a nuestro planeta. ¿Ya? Año Geofísico Internacional. Terminó en el 59. A consecuencia de este año, mira, Tratado Antártico. A consecuencia del Año Geofísico Internacional, Teoría Tectónica de Placas, 1961.
¿Qué pasaría si todos los hombres de ciencia, los mejores hombres de diferentes posturas políticas, hacen estudio para combatir la pobreza, para reducir la desigualdad y no a la guerra? Habría solución. Un ejemplo pequeño. Hubo cooperación y los resultados fueron grandes. Conocemos mejor cómo está estructurado nuestro planeta. ¿Ya? Entonces, los que participaron en el Año Geofísico Internacional firmaron el Tratado Antártico. Y los firmantes del Tratado Antártico, pregunta para el examen, se consideran como países, participen por favor, consultivos, signatarios o adherentes. ¿Qué condición tienen los firmantes del Tratado Antártico? Firmante del Tratado Antártico. ¿Es A, es B o C? Digiten o pueden activar su audio. Una compañera participó, por favor. ¿Cuál es la...? ¿No escuché bien? Los firmantes del Signatarios, tratado. profe. Signatarios. Signatarios. Profesor, pero ¿en qué se diferencia un país signatario de un consultivo de un adherente? ¿En qué radica la diferencia? Y marcas así. Un país signatario, voz, voto y veto. Vetar. Me opongo. Autorizo. Vetar. Me opongo. Un país signatario. Un país adherente tiene derecho a opinar. Y un país consultivo ejerce voz y ejerce voto. ¿Listo? En eso radica la diferencia. Los países signatarios tienen derecho a vetar. ¿De acuerdo? Si los países signatarios dicen, si 2/3 de los países signatarios, 2/3 equivale a 8 países, porque los firmantes son 12. Si 2/3 de los países signatarios dice autorizar la explotación de los recursos, procede. Solamente se ha suspendido. Pregunta exámenes de admisión, pregunta examen ordinario. ¿Cuál es la condición de Perú? ¿Qué condición tiene Perú en asuntos antárticos? ¿Consultivo o adherente? Porque no es signatario. Consultivos. Consultivo. Tenemos la condición. Perú tiene la condición de consultivo. Opinamos y emitimos voto en asuntos antárticos. Pero ¿cuál es el requisito para ser miembro consultivo? ¿Cuál es el requisito? Tener una... Tener una estación científica. Correcto, una estación, una base científica. Esa es la respuesta. Tener una base científica, una estación científica. Y un país adherente, cualquier país se puede incorporar, está abierto, ¿no? Pero solamente ejerce voz, pero no emite voto en asuntos antárticos. Y la respuesta es, somos un país consultivo y los países consultivos están en el centro. Están en el centro. ¿Qué países sudamericanos tienen la condición de signatarios? Mira este país del sur. Este país del sur. Son dos países que es... ¿Qué nombre tienen los países sudamericanos, chicos? ¿Ampliamos? Wow. Chile y Argentina. Argentina y Chile. Correcto. Chile y Argentina. ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos idea qué cosa es. Marco normativo. ¿En qué contexto estamos? En el contexto de la Guerra Fría. Por lo tanto, el Tratado Antártico, que también la Unión Soviética, ahora llamado Rusia, dije, este continente es para fines pacíficos. No será un botadero de armas nucleares. No será una zona de ensayos nucleares. No, es fines pacíficos. ¿Ya? Libertad de investigación. Después de investigar
Después de ver el resultado de dicha investigación, debemos compartir, cooperar, intercambiar, ¿sí? Marco normativo. ¿Listo? Sistema de Tratado Antártico. El Tratado Antártico es base para el conjunto de acuerdos complementarios. ¿En qué año entró en vigencia el Tratado Antártico? 1961 más 30 años, 91. 1991, Protocolo de Madrid. El año 91 finalizaba el Tratado Antártico. Protocolo de Madrid, ampliación del tratado por 50 años. Está vigente el Tratado Antártico. Y a la vez con el Protocolo de Madrid, protección del medio ambiente. Ya está. Es parte del sistema Tratado Antártico. Convención para la conservación de focas antárticas. Algunos países como Japón, como China, pues depredaban focas, ballenas. Entonces es santuario de ballenas o seres vivos. Se está ampliando la protección. En la actualidad, miembros del Tratado Antártico son 54, pero está abierto, ¿ya? Y todos los países que integran tienen tres condiciones: adherente voz, signatario voto y voz, veto, y consultivo solamente voz y voto, ¿ya? Condición del Perú en asuntos antárticos. Adherente en el 81. Gobernaba el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Y desde el 89, primer gobierno de Alan García, Perú tiene la condición de miembro consultivo, voz y voto en asuntos antárticos. ¿Ya? Como miembro consultivo tiene derecho en la asamblea con voz y voto. Estamos confirmando, voz y voto. ¿Ya? Y requisito, como dijo una compañera, es que Perú debe tener una base científica. Pregunta examen, ¿dónde se encuentra la base científica? En la isla Rey Jorge. ¿Ah? En la isla Rey Jorge. Ahí se encuentra la base científica. ¿Y qué nombre tiene la base científica? Machu Picchu. ¿De acuerdo? Machu Picchu. Isla Rey Jorge. Un presidente que haya pisado el suelo de la base científica, por ejemplo, fue Ollanta. ¿Ya? Muy bien. Y en Ollanta, como es militar, reemplazamos el barco científica, barco de la Armada Peruana, que se denominaba Humboldt, ahora es Carrasco, construido en España. Según los expertos, es súper moderno. ¿Ya? Súper moderno. Muy bien. Y la Rey Jorge, el Instituto Antártico Peruano, INAMPE, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encarga de la política nacional antártica, INAMPE, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. La embarcación que hacemos uso para viajar a la zona antártica en la estación de verano se llama Carrasco. ¿Ya? Muy bien, ya está. Esos son temas antárticos. ¿Perú debe tener presencia en la Antártida? Sí. ¿Por qué? Porque solamente se suspendió reclamos territoriales. ¿Ya? Muy bien. Y además el continente antártico tiene abundancia de recursos naturales. Áreas naturales protegidas. Mira, ve, la costa, de color amarillo, la costa desde Tumbes hasta Tacna, la costa peruana, es el 12% del territorio nacional. El 12%, desde Tumbes hasta Tacna, desde 0 metros hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? 12%. Y resulta que área natural protegida por el Estado es 17,62% del territorio nacional. Es decir,
tiene mayor superficie que la costa peruana. Área protegida por el Estado. ¿Listo? 17,62% del territorio. Es más grande que la costa peruana. Para que tengas idea, desde Tumbes hasta Tacna, 12%. Y área natural protegida, 17,62%. Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, SINAMPE. Forman parte de SINAMPE, Parque Nacional, Santuario Nacional, Santuario Histórico, Reserva Nacional, Coto de Caza, Refugio de Vida Silvestre, zonas reservadas, ¿ya? Reservas comunales, bosque de protección. Y la pregunta es, ¿qué es SINAMPE? Está integrado por diferentes áreas naturales protegidas de diferente categoría. ¿Cómo se llama la entidad? ¿Cómo se llama la entidad que protege las diferentes categorías o administra las diferentes categorías? ¿Cómo se llama esa entidad? Cernam. 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 Esa es la clave. CERNAM. Como emoción analizas, CERNAM. Ya está. Pasas a la siguiente pregunta. En la actualidad tenemos 76 áreas naturales por el Estado. ¿Sí? 32 de conservación regional y 139 de conservación privada. De todas las áreas naturales protegidas por el Estado, el que tiene mayor extensión es el Parque Nacional, el de mayor extensión es el Parque Nacional. A ver, por su ubicación, chicos. Nombre del Parque Nacional. El más extenso de todas las áreas naturales protegidas. Parque Nacional. Voy a colocar la letra inicial, ¿ya? Letra inicial. Listo. Alto Purús. Alto Purús. Alto Purús, con un tilde, ¿no? Alto Purús. Muy bien, esa es la respuesta. De todas las áreas, Alto Purús. Muy bien. Administrada por CERNAM y el Estado tiene que crear áreas protegidas para conservar flora, fauna, ecosistemas o paisajes para que nuestros nietos, bisnietos, contemplen lo que tiene Perú. Los que viajamos jóvenes, uno se emociona. Ahora ya tengo un estrés ya. Entonces, en este corto viaje me voy a un punto del Perú, ¿ya? Y cuando viajamos, si viajo de noche, no quiero viajar por avión porque llego 1 hora. Mi especialidad de geografía es quiero contemplar cómo se ha transformado el medio, ¿no? Por más que sea noche, estoy observando. Ese es cómo se comporta mi cuerpo. No duermo cuando viajo. Me emociono cuando viajo, ¿no? Por lo tanto, veremos cómo se transforma. Pero sí hay una intervención negativa del hombre en el medio. Hay un crecimiento desordenado, sin planificación. Solamente vemos lo presente. Yo quiero que mis nietos, bisnietos, tataranietos contemplen lo que mis ojos ven o vieron. Y entonces el Estado crea áreas naturales protegidas. Esa es su finalidad de las áreas. Preservar, conservar, ¿no? Flora, fauna o ecosistemas de interés. Tipos. Si es indirecto, que es parque, santuario nacional e histórico, es intangible. Ya está. Intangibles, parques, santuarios. Intangibles. De uso indirecto. Quiere decir que no puedes aprovechar directamente. Puedes ir al lugar, al parque, a un parque nacional para realizar ¿qué cosa? Investigación científica, ¿no? Contemplas, quedas maravillado, redactas tu investigación, ¿ya? Te desplazas por lugares que ha indicado, ha sido señalizado por CERNAM. Y toda actividad en un parque que sí son intangibles, desarrollo sostenible.
¿Ya? En eso radica la importancia de parques. En cambio de uso directo, quiere decir, una especie hace peligrar a la comunidad o hay sobreabundancia de una especie y la sobreabundancia perjudica a la comunidad de la misma especie. Por lo tanto, CERNAM autoriza su desplazamiento o el sacrificio. Por lo menos desplazamiento, donaciones. De uso directo es tangible, que sí se puede aprovechar. Y para el examen, reservas nacionales. Debo preocuparme por zonas reservadas, coto de caza, bosque de protección, no. Reservas nacionales, en indirecto, Parque Nacional y Santuario Nacional. ¿Ya? Muy bien. Parques. Pregunta examen ordinario. Área o zona intangible. Listo. Intangible. ¿Qué protegemos en parques? Todo. Así marcas. Todo. ¿Qué es todo? Flora, fauna, paisajes, ecosistemas, todo. ¿Ya? Ecosistemas. Todo está bajo protección en un parque nacional. Es de uso indirecto. En la actualidad existe 15 parques nacionales y el Parque Nacional y de todas las áreas naturales protegidas, Alto Purús es el que tiene mayor extensión. ¿Ya? Muy bien. Cutervo. ¿Por qué fue? Se creó en 1960. 1960. ¿Cuál fue el objetivo principal para crear este parque denominado Cutervo? Y marcas. En el Parque Nacional de Cutervo protegemos guácharos. ¿Y qué es guácharo? Son aves adaptados a la oscuridad. Buscan su alimento en la oscuridad. Se comportan como murciélagos. Murciélago es un mamífero, pero guácharo es ave. ¿En qué parte del Perú tenemos ejemplo de guácharos? En la cueva de San Andrés, en la cordillera de Tarros, que forma parte de Cutervo, en el departamento de Cajamarca. Y guácharos en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, es común. Pero en nuestro territorio no es común. Entonces, guácharos en el Parque Nacional de Cutervo. Tingo María. La imagen favorece. ¿Qué protegemos en Tingo María? Mira, ve. La silueta de una mujer que contempla la baja atmósfera. ¿Y la baja atmósfera se llama? Respuesta, chicos. Capa de la atmósfera. Troposfera. 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 La bella durmiente. La bella durmiente. Huánuco. Uno dice Huánuco. Huánuco es serranía. No. Tiene selva alta. Llegamos a la ciudad de Huánuco. Nos dirigimos a Tingo María. Y después de Tingo María, Uchiza, Tocache. Ya. Tingo María, la Bella Durmiente. La Bella Durmiente se encuentra en la Cordillera Oriental. Cordillera Oriental. Es la cordillera subandina. Cuando decimos cordillera subandina, habíamos dividido en dos partes. La cordillera subandina del norte y del centro-sur. Del cerros G, donde está el Pongo de Manseriche y donde se encuentra la Bella Durmiente, donde se encuentra el Pongo de Aguirre, el Boquerón del Padre Abad, ¿no? ¿Qué nombre tiene? Cordillera, con la letra A, chicos. Con la letra A, cordillera que es un pedacito de la cordillera subandina. Cordillera, letra A, donde se encuentra el Pongo de Aguirre, el Boquerón del Padre Abad, ¿no? La Bella Durmiente, respuesta, la cordillera, la cordillera azul, y aquí Campanquis,
el pongo de Mancerich, Campanquis, Corriera subandina, ¿ya? Nuestra selva alta. En Manu, el Parque Nacional Manu, está en la separata, pero no en la información de esta diapositiva. El Parque Nacional Manu nace en Cusco, desemboca en el río Madre de Dios, en Madre de Dios, y desde su naciente hasta su desembocadura en el río Madre de Dios es área protegida. Entonces tenemos especies de la región Puna, de ceja de selva o selva alta, hasta selva baja. Entonces es área donde predomina mayor porcentaje de aves. Si es pregunta en el examen de admisión general, mayor diversidad de aves es en el Parque Nacional Manu. ¿De acuerdo? Si tenemos visita de científicos, es al Parque Nacional Manu. Aves y mariposas. ¿Ya? Manu, Cusco y Madre de Dios. Huascarán. Mira, el Nevado de Huascarán. Mi zona de nacimiento. Llegué a Lima a la edad de 10 años. Vi el Mundial del 78. ¿Ya? El Nevado de Huascarán. Aquí está. El nevado tropical más alto del mundo. Ojo. El Parque Nacional Manu es reserva de biosfera por aves. ¿Sí? Reserva de biosfera. El Parque Reserva de Biosfera Huascarán es otro ejemplo de reserva de biosfera. El nevado tropical más alto del mundo, el Huascarán, que forma parte de la Cordillera Blanca. Además, Titanca, Puya Raimondi, Titanca, ¿no? Bosque de Queñual, el estudiante que está presente, que hace viaje con frecuencia para conocer el territorio patrio, hemos ascendido de la laguna de Yanganuco y en el perímetro de la laguna, bosque de Queñual, ¿no? Cóndor, gato andino, comunidades campesinas que viven en armonía con la zona intangible. Cerros de Amotape. Mira, bosque seco ecuatorial. ¿Qué dije en la clase anterior? Bosque seco ecuatorial. Ecorregión bosque seco ecuatorial. Bosque algarrobal, bosque ceibal, zapote, ¿no? El faique, sabanas, el oso de anteojos, puma, el zorro de Sechura, ¿no? Listo, cerros de Amotape, Tumbes y Piura. Pero el bosque seco ecuatorial abarca, aparte de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca. Pero el que está bajo protección es el bosque seco de Tumbes y Piura. Aquí está el cotomono de Tumbes. ¿Ya? Alto Purús. Alto Purús. Ucayali y Madre de Dios. El parque de mayor extensión. En este lugar, jóvenes, en este lugar, en el Parque Nacional de Alto Purús, en el lado peruano, existen personas que tienen un desarrollo del Paleolítico superior. Se dedican a la caza, recolección y pesca. Son los no contactados. No tienen DNI. Cruzan la frontera con Brasil, también en territorio brasileño, es área de protección. Los no contactados. Alto Purús. Aparte el bosque húmedo tropical o de río Charapa. Charapa es pues tortuga. ¿Ya? Guacamayo, verde, cabeza celeste. Alto Purús. Los no contactados. Santuario Nacional. En parque protegemos flora, fauna, ecosistema, paisajes. En un santuario que se encuentra en protección en un santuario. Mira, ve. Una especie o una comunidad de la misma especie. Una comunidad
de la misma especie. O puede estar en protección un ecosistema o un paisaje. En parque, todo. En santuario, una especie o una comunidad de la misma especie o un ecosistema. ¿Ven la diferencia entre un santuario y un parque? Si me dejé comprender, ¿en cuál de las unidades de conservación se encuentra bajo protección el 100% de flora, fauna, ecosistemas? ¿En un santuario o en un parque? Respuesta, Parque. chicos. Parque En un Nacional. parque. Parque Nacional. Parque Nacional. ¿Qué tienen en común parque y santuario? Intangible. Turismo, investigación y luego zona de contemplar la flora y la fauna o ecosistemas, pero por zonas que fue señalizada por personas que forman parte de CERNAM. ¿Ya? El primer santuario. Estoy recordando cuando era estudiante universitario. Primer viaje de investigación. El catedrático nos dice, nos lleva a la zona andina. No, lo primero que hizo es descendimos en la cordillera, en una cordillera, el punto más alto. El burro es el carro de la universidad. Se detiene y el catedrático, tarea, tienen media hora para encontrar un resto fósil. ¿Resto fósil en la zona andina? ¿Cómo? ¿Resto fósil de qué? No, marino. Marino en la punta de la cordillera. Muy bien, comenzamos a buscar, encontramos. Y el catedrático nos informó de que este punto donde estamos parados, hace millones de años, estuvo en el fondo del mar. Evidencia, restos fósiles de origen marino. Listo. Primer aprendizaje que quedó para siempre. ¿Ya? Continuamos nuestro viaje. Miren al horizonte, en el horizonte una meseta. Y observo bosque. Bosque. Y cuando el carro se aproximaba, no era bosque, era rocas en forma de bosque. De ahí viene Santuario Nacional, Bosque de Rocas de Guayay, en Pasco. ¿Ves? Un santuario. O los manglares de Tumbes, un ecosistema, el ecosistema. ¿Qué protegemos en el Santuario Nacional Manglares de Tumbes? ¿Qué estamos protegiendo en el Santuario Nacional? Una especie, una comunidad de la misma especie, un ecosistema o un paisaje. Estamos protegiendo un ecosistema. ¿El ecosistema de qué, chicos? Comienza con la letra E. Y se forma en una zona donde se une un río de la costa norte, esteros, los esteros. Y dentro de los esteros crece el mangle. Ya está. El ecosistema de los esteros. ¿Ya? Muy bien. Guayay, ya tienen respuesta. Se encuentra en Pasco, bosque de rocas tiene rocas que tienen diferentes formas. Su origen es eólico. Su origen es por contraste térmico, meteorización física, química. Predomina eólico. Y también encontramos bosque de queñuel. Calipuy. En Calipuy es Titanca. Titanca. ¿Sí? Santuario Nacional de Calipuy. Titanca. Reserva Nacional de Calipuy. Guanaco. Camelio sudamericano. Entonces, santuario existe como Calipuy existe como santuario y como reserva. Pero con el mismo nombre, pero ocupan diferentes espacios. ¿Ya? En el Santuario Nacional de Calipuy, Puya Raimondi o Titanca. ¿Ya? Ampay. Mira, ve, chicos. Voy a ampliar Ampay. ¿Qué tipo de árbol es? Árbol tipo Navidad. Conífera. Conífera. Perú tiene bosque de conífera. Intimpa o romerillo. En el departamento de Apurímac, en el Santuario Nacional de Ampay. Romerillo. Intimpa. Los incas, después de vencer a los chancas, descansaban al pie del bosque de
Intimpa. Conífera. Perú posee conífera por el factor cordillera de los Andes. Ejemplo, Santuario Nacional de Ampay, en el departamento de Apurímac. Guay. Muy bien. Manglar de Tumbes. Ya tengo idea qué cosa es un manglar. Esteros. Y dentro de los esteros hay mangle. Y de aparte de mangle hay langostinos, conchas negras, cocolido americano, oso manglero. Aquí tienes el ejemplo de oso manglero, ¿no? Y Megantoni se encuentra en Cusco, lugar sagrado para la nación machiquenga. Su lugar, su pacarina, su lugar de origen. Y forma parte también el Pongo de Mainique, erosionado por el río Urubamba. El río Urubamba erosionó a la cordillera oriental, ¿no? Dando origen al Pongo de Mainique. Es parte del Santuario Nacional de Megantoni, ¿ya? Laguna de Mejía se parece a pantanos de Villa. Sí, es un humedal. Son albúferas, humedales costeros. Es como pantanos de Villa, pero de mayor extensión. En este santuario anidan aves migratorias del polo norte o del polo sur. Después de proceder del polo sur, descansan y prosiguen su viaje. Entonces, es un lugar importante. Santuario Nacional de Laguna de Mejía, en el departamento de Arequipa. Reserva. ¿Qué es una reserva? Pues, ¿qué cosa es una reserva? Si hay sobreabundancia, Cernán autoriza su explotación, su extracción, conservación, ¿ya? Conservación. ¿De qué? De flora, fauna. Utilización. Si hay sobreabundancia, habrá utilización con autorización de Cernam. Habrá aprovechamiento comercial, de repente, de la fibra de lana de vicuña, Reserva Nacional, ¿no? De Pampa Galeras. Tenemos 15 reservas nacionales. Por ejemplo, la Comunidad de los Suros, en el lago Titicaca, Reserva Nacional del Titicaca. La Chay. ¿En qué estación, chicos? Tema desarrollado. ¿En qué estación es indicado viajar a las lomas de la Chay? Verano, invierno. En invierno vamos a contemplar lo que tenemos aquí cerca de la costa. Mira, qué hermoso. Pero si viajas en verano, solamente cerritos. Así es. Como cualquier estribación andina, ¿eh? Pero en invierno contemplas todo. Como consecuencia de la humedad, como consecuencia del mar frío, ¿no? Es una consecuencia del mar frío, pero también del anticiclón. En invierno se hace presente el anticiclón, vientos circulares en descenso. ¿Ya? Muy bien. Tambopata, Madre de Dios, selva baja, mira. Aguajales, pantanos, pacanales, tahuampas, o sea, pacanales, aguajales, es pantano. Lobo de río, ¿no? Guacamayo, pacarana, majás, ¿ya? Y en Pampa Galeras solamente vicuñas. Aquí se practica el chaco, ¿no? Chaco. Es un animal que crece en estado silvestre. Guanaco y vicuña en estado silvestre. Alpaca y llama ya fue domesticado. Entonces, como la vicuña no se adapta a la domesticación, área protegida. ¿Ya? Muy bien. Aparte del oso andino, ¿no? Pampa Galeras. Paracas, aquí cerca de Lima. Ica, mira, a ver. Gato marino, delfín. Salimos de la península de Paracas en dirección a las Islas Ballestas. Podemos visualizar delfines, ballenas, restos arqueológicos de la cultura Paracas, ¿no? Salinas Aguada Blanca, bosque de Queñual, pero también el volcán Misti, Chachani, Pichu Pichu,
en el departamento de Arequipa y Moquegua. 95% es Arequipa y 5% Moquegua. Aquí encontramos volcán. El volcán Misti. El volcán Misti. El volcán Chachani. Chachani. Volcán Pichu Pichu. ¿Ya? Forman parte de la Reserva Nacional Salinas Aguada Blanca. Dorsal de Nazca, ¿ya? Se encuentra en el Océano Pacífico, frente a las costas de Ica, se protege pota, perico, bonito, o sea, especies de mar frío, está bajo protección. ¿Dónde? En la dorsal de Nazca. Chicos, en el tema de geodinámica interna, ¿en qué lugar podemos encontrar dorsales? Primero, ¿qué es una dorsal? ¿Qué es una dorsal? Cordillera Oceánica. Correcto. ¿Cuál es su origen? Volcánico. ¿Y dónde se encuentra? Y respuesta, en zona donde divergen las placas Divergencia de tectónicas. placas. Divergencia de placas. Eso es una dorsal. ¿Ya? Listo. Áreas de reconocimiento internacional. La pregunta, chicos, el punto central, el núcleo, ¿qué es? ¿Parque nacional o santuario nacional? El núcleo es zona intangible. Intangible. Y zona de amortiguamiento, esta parte, aquí podemos encontrar a pueblo originario que vive en armonía con el medio. Y zona de transición, esta zona. Aquí podemos encontrar al colono, al campesino, que desarrolla diferente actividad económica. Reserva de biosfera es espacio natural protegido por la ONU, es decir, por un organismo de la ONU conocido con el nombre de UNESCO. Y siempre el núcleo de una reserva de biosfera es zona intangible. Puede ser parque o puede ser santuario, pero por lo general es un parque. ¿Ya? Perú tiene, por ejemplo, 7 reservas de biosfera. 7. Número 1, reserva de biosfera noroeste Amotapes Manglares. El núcleo de esta reserva, el Parque Nacional Cerros de Amotape. El núcleo Santuario Nacional Manglares de Tumbes. Siempre el núcleo de una reserva de biosfera es Parque Nacional o Santuario Nacional. Número 2, mira, Gran Pajatén. ¿No? Gran Pajatén. El núcleo Parque Nacional Río Abiseo. Parque Nacional Río Abiseo. El Huascarán, ¿qué parque? Parque Nacional Huascarán. Entonces, conclusión, siempre el núcleo de una reserva de biosfera es Parque Nacional o Santuario Nacional. ¿Ya? ¿Cuántas zonas tiene reserva de biosfera, jóvenes? 2, 3. Y la respuesta es, tiene 3. ¿En qué zona podría estar establecido un poblador, un colono de la costa o de la sierra? ¿En cuál de las zonas? Transición. Transición. ¿Y un pueblo originario? Amortiguamiento. Amortiguamiento. Y núcleo siempre será zona intangible. Ya, intangible. Muy bien. A nivel mundial, Perú aporta con Parque Nacional Manu, ¿ya? Y Parque Nacional Huascarán. ¿Por qué Manu? ¿Existe mayor biodiversidad en qué? Respuesta, chicos, ¿me gana el tiempo? ¿Mayor biodiversidad en qué? ¿Por qué es importante Manu? Dije a su momento. Comienza con la letra A. Aves. 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 Su importancia es aves. Y Huascarán, ¿por qué? El pico más alto, ¿no? De la zona tropical. Ese es patrimonio natural mundial. Tiene que tener un valor universal excepcional. ¿Ya? Muy bien, chicos. Clave número 1, me gana el tiempo. Enano, 1.
2 casitas, 2 casas, 3 enano, ¿ya? Y 4 bueno. 4 bueno. Claves de geografía, tema de poder legislativo. Como dije en la clase anterior, hoy día vamos a explicar poder legislativo, ¿ya? Poder legislativo. El poder legislativo reside en el Congreso. ¿Cuántos congresistas tenemos? 130. Cuando tenía tu edad, había 180 congresistas. 180 congresistas, ¿ya? Estoy recordando cuando tenía 17 años aproximadamente, 180 congresistas o parlamentarios. De 180, 120 eran diputados y 60 senadores. Senadores. Los diputados, personas que están aprendiendo, ¿no? Y senadores, peso pesado. ¿Quién filtraba las normas elaboradas por Cámara de Diputados? Los senadores. Había un filtro. Pero en un gobierno dijo, no, mucho. 180. Se redujo a, para ganarse el pueblo, 120. Después modificaron su constitución 10 más, 130 congresistas. Y el Congreso en el Congreso hay una sola cámara. No hay 2 cámaras. Y ahora, los que fusionaron, sus representantes quieren que exista 2 cámaras. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y si se aprueba en el Pleno, los parlamentarios del 2023 pueden participar en el Senado. O sea, ver los mismos rostros durante 5 años más. Echa la ley, echa la trampa. Pero eso es, ¿quién modifica las normas? El poder legislativo. ¿Ya? Función legislativa, dice debate, por eso es parlamentario, aprobar, interpretar, modificar, derogar. ¿Qué cosa? Leyes. Aprobar. ¿Qué cosa? Resolución legislativa. El presidente de la República o la señora presidenta Dina Boluarte puede salir del país con autorización del Congreso mediante una resolución legislativa. Posible pregunta. ¿Sí? Pero como no, ¿y a quién podía quedarse en su reemplazo? No hay, pues. No tiene su reemplazo. Por lo tanto, el Congreso quiere modificar para que realice gestión de manera virtual. Eso no dice la ley orgánica del Poder Ejecutivo, pero el Congreso puede modificar. El presidente o cualquier presidente que tuvimos dejó nuestro territorio con autorización del Congreso y la autorización es mediante una resolución legislativa. El actual defensor del pueblo se nombró con una resolución legislativa. Una resolución tiene nombre propio. ¿Ya? Los miembros del Tribunal Constitucional fueron nombrados mediante una resolución legislativa. El Congreso nombró a los integrantes del Tribunal Constitucional. Si en el Congreso predomina una postura política mayoritaria, eligen a sus representantes de similar pensamiento. Y eso no es correcto. Lo que se debe elegir es los pesos pesados de postura A o B o C que aporten, que sean neutrales, que no emitan, interpreten de acuerdo a intereses. No, eso está mal. Por eso los expertos dicen, a los miembros del tribunal no deben ser elegidos por el Poder Legislativo, sino por otros órganos, porque son los intérpretes de la Constitución. Mediante una resolución legislativa se elige a 3 miembros del directorio del Banco Central de Reserva. 3, porque 4 es propuesto por el Poder Ejecutivo y dentro de los 4 está
el presidente del Banco Central y el Congreso solamente ratifica. ¿De acuerdo? Entonces, con una resolución legislativa, ratifica. El actual economista Julio Velarde fue propuesto por el expresidente Castillo. Ya está. Mediante una resolución legislativa. Propuesto, pero quien lo ratificó es el Congreso. ¿Ya? Los congresistas, su función de un congreso o de los congresistas es control político al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el exministro de Salud fue interpelado en el Congreso y luego censurado, porque hay un grupo parlamentario mayoritario. El Congreso puede hackear al gobierno si se agrupan de similar posición política o postura política. Ejercer control político es una facultad exclusiva del Congreso. Control político quiere decir simplemente ministro X se hace presente y por más que haya fundamentado, no me cae bien, censurado. Y eso no es, ese es abusar del poder que tienen. ¿Ya? Muy bien, requisito para ser congresista, 25 años, nada más. Nacimiento, nacido en el Perú, también el extranjero. Pero nacido en Chile o en Argentina o en Venezuela, inscrito en el consulado peruano. Es peruano de nacimiento. Gozar de derecho de sufragio quiere decir, pregunta que se ha formulado, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que está ya con una sentencia de 15 años y hay otra persona que está detenido, está procesado, pero aún no tiene sentencia firme. Este procesado goza de derecho de sufragio. ¿Por qué? Porque aún no tiene sentencia firme. Presunción de inocencia. Un inculpado, un procesado, un investigado puede postular al Congreso, ¿ya? Al cargo de congresista. Pero el que tiene sentencia firme, ya no. Así es. El congresista elegido, por ejemplo, la señora Mari Carmen, ya no es congresista exclusivamente de Acción Popular, es congresista de la Nación, ¿ya? Son elegidos por un periodo de 5 años. No hay reelección inmediata. No hay reelección, pero como quieren formar 2 cámaras, ahí va. Los congresistas presentes pueden postular, entonces tienen que modificar. No hay reelección inmediata. No están sujetos a mandato imperativo. ¿Qué quiere decir? Que un grupo de personas no puede ordenar, no puede direccionar su voto. Nadie puede ordenar a un congresista. Un congresista no puede ser interpelado por otro congresista. La interpelación es control político al Poder Ejecutivo, a los altos funcionarios que forman parte del Poder Ejecutivo. Un otorongo no come otro otorongo. Interpelación. ¿Ya? Muy bien. Para las cámaras se dicen de todo. Y detrás de las cámaras se saludan normal. Doble moral. ¿Ya? Muy bien. Congresista. Dice, procesamiento por la comisión de delitos. Durante el ejercicio de su mandato, quiere decir que ya fue electo congresista, cometió un delito. Ser tratado por la Corte Suprema, si ha cometido un delito en ejercicio de su periodo. Pero si estuvo procesado, luego hubo una sentencia o sigue el proceso, entonces, antes de asumir el mandato, es competencia de un juez penal en lo ordinario. Pero si es congresista, Corte Suprema de Justicia. El cargo de congresista es irrenunciable. El presidente puede renunciar, pero no un congresista. Un congresista puede ser ministro de Estado, ¿sí?
congresista y ministro de Estado. Ya está. Pero no puede ser gerente de una empresa privada o de una empresa estatal, excepto ser ministro de Estado. Muy bien. Atribuciones del Congreso. Dar leyes. Resoluciones legislativas. Mediante una resolución legislativa ha ingresado a nuestro territorio más de 700 soldados del ejército norteamericano. Interpretar, modificar, derogar, velar. Los congresistas están velando porque no se vulnere las leyes, la Constitución. Aprobar los tratados de libre comercio, tratados fronterizos, ¿ya? El presupuesto del año 2024 será aprobado por el Congreso. Por eso, entre los meses de julio, agosto, septiembre, hasta octubre hay movilizaciones por la avenida Bancay, porque el Congreso justo está aprobando el presupuesto del año siguiente. Y para que haya incremento de sueldo para un trabajador o la clase trabajadora, obrera o de empleados, tiene que estar presupuestado. Entonces se lucha, se protesta y se consigue cierta ventaja, porque todo tiene que estar presupuestado. Autorizar empréstitos. Si la señora Dina Boluarte a su gobierno quiere prestarse dinero, no se presta el gobierno de Dina Boluarte, se presta dinero el Estado peruano. Por lo tanto, el Congreso es el que autoriza empréstitos. ¿Ya? Esto es pregunta. Ejercer derecho de amnistía. Amnesia. Amnesia. Amnistía viene de amnesia. Nos desplazamos por diferentes puntos y de repente nos cayó un ladrillazo en el cerebro. Uno se quedó desmayado por 10 minutos, despierta, no sé cuál es mi nombre, no sé dónde vivo, no sé dónde trabajo, amnesia. Eso es amnesia, es amnistía, borrón y cuenta nueva. Se cometió delito, el amnistiado tiene hoja de vida en blanco, no hubo delito, ¿ya? Aprobar la demarcación territorial, prestar consentimiento con una resolución legislativa y autorizar al presidente dejar nuestro territorio también con una resolución legislativa, ¿ya? Muy bien, órgano del Congreso, el Pleno es la máxima asamblea deliberativa, aquí se aprueba o se archiva proyectos de ley, ¿no? Ejemplo, se destituyó a uno de los excongresistas y el Consejo Directivo está integrado por la mesa directiva, ¿no? Por el presidente, vicepresidentes y portavoces de cada grupo parlamentario. Ese es el Consejo Directivo. Aprobar acuerdos, aprobar el presupuesto del Congreso, no de la República, y aprobar la agenda. ¿Cuál es agenda 1, agenda 2, agenda 3? Consejo Directivo. La mesa directiva más representantes de cada grupo parlamentario. Junta de portavoces, la mesa directiva, un portavoz de cada grupo. Cuando hay enfrentamiento, dice, se convoca a los portavoces. Ya está. Elaboración de cuadro de comisiones. Exoneración. Este proyecto no va a una comisión, va directamente al Pleno. Se aprueba en la Junta de Portavoces. Ampliación de agenda de una sesión, ¿no? Y la presidencia es elegido por un año. El actual presidente representa al Congreso, preside las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente, de la Mesa Directiva. Autoriza el ingreso. La policía o la Fuerza Armada no puede ingresar al recinto parlamentario sin autorización de la persona que gestiona. Y la persona que gestiona es el presidente del Congreso. Y su periodo de gobierno es por un año. Órganos del Congreso. La mesa directiva, dije, es el presidente y 3 vicepresidentes. Tiene a su cargo la dirección, es como el gobierno del Congreso. Acuerda nombramiento de funcionarios. Por eso cuando uno indaga, se han nombrado más personas, hay más personas en el Parlamento que los resultados. Sí, pues así es. Comisiones. Una comisión es un grupo de trabajo especializado. Comisión de Educación, ordinario. Comisión de Salud,
Ya está. Comisión de contrainteligencia. Comisión de trabajo, grupo de trabajo especializado. Después de recibir proyecto, analizar, emiten dictamen. Dictamen. Y el dictamen es analizado ya en el pleno. Ese proyecto se convierte en ley o se archiva. Pero si ese dictamen es de un grupo parlamentario contrario a mi postura política, lo archivan. ¿De acuerdo? Es una realidad. De investigación y comisiones especiales. ¿Qué es comisiones parlamentarias? Grupo de trabajo especializado. ¿Ya? Muy bien. Comisión permanente quiere decir comisión permanente funciona los 12 meses del año. En la actualidad está integrado por 32 congresistas. 32 congresistas. Funcionamiento ordinario los 12 meses del año. Durante el receso se suspende, entran de vacaciones, excepto los integrantes de la comisión permanente. O el presidente disolvió interregno. Esto es pregunta, interregno. No, el presidente no disolvió al Congreso, pero no a la comisión permanente. ¿Ya? O sea, funciona los 12, incluso en golpe de Estado. Muy bien, en caso de disolución del Congreso, la comisión permanente queda a cargo del Congreso. El encargado de legislar es el presidente de la República. Cuidado con marcar los integrantes de la comisión. El presidente de la República, a través de decreto de urgencia. La comisión solamente recepciona decreto de urgencia emitido por el Poder Ejecutivo. No cuestiona, recepciona. Pero también el Congreso actual quiere modificar funciones de la comisión permanente. ¿Ya? Terrible. Función legislativa, el peso pesado de la Constitución, las leyes orgánicas, ley orgánica del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de diferentes órganos del Estado, leyes ordinarias es para nosotros y resoluciones legislativas tienen nombre. No, y permite el ingreso, se nombra peruana a la investigadora María Reich para que reciba una pensión en su vejez, resolución legislativa. Una resolución es emitida por el Congreso. ¿Ya? Muy bien. Iniciativa lo tienen los congresistas, el presidente de la República y los ciudadanos, 0,3% del electorado nacional. Eso ya explicamos en otro tema. Decreto quiere decir que el que emite esa norma es el Poder Ejecutivo con autorización del Congreso. Decretos legislativos. Lo emite el presidente o el Poder Ejecutivo con autorización del Congreso. ¿Ya? Muy bien. Y esto es el proceso, chicos, de presentas un proyecto de ley, va a la oficina de trámite documentario, va a una comisión, que es grupo de trabajo especializado, hay dictamen, ¿ya? Va al consejo, ¿qué se va a agendar? 1, 2, 3. Ordena y agenda, y en el pleno se convierte en ley o se va al archivo, o sea, ha sido rechazado el proyecto, el dictamen en este caso. Y si fue aprobada, va al Poder Ejecutivo y el presidente puede promulgar o puede observar. ¿Ya? Si lo promulga, es válido. Para que sea válido, tiene que estar inscrito en el Diario Oficial del Peruano y luego de su publicación entra en vigencia. Y si ha sido observado, tiene 15 días. El Congreso ha sido devuelto al Pleno y tiene 15 días para que el Pleno, por insistencia, publique o dicha ley observada sea promulgada por el presidente del Congreso. ¿Listo, chicos? Número 1, la clave es bueno, por favor. 2, casita. Y 3, también es casa. Y 4, la respuesta es dado. Respuesta 4 dado. Eso serían las claves de geografía. Muy bien, chicos. Nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? Nos vemos en la próxima clase. Listo. Chao, chao. Me pasé 4 minutos. Gracias, profesor. Cuídese. Nos vemos.